a pedirle a nuestro Dios que hable hoy a nuestro corazón, a nuestras vidas. Gracias. Bien, cierra tus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, en esta mañana queremos darte gracias porque nos permites acercarnos a ti a través de la adoración, a través de la alabanza, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor, y de que solo tú eres digno de adoración, de suprema alabanza. Queremos, Señor, abrir nuestro corazón el día de hoy para recibir la semilla del reino, esa que produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por eso te pedimos que sea tu Espíritu hablando a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oramos para que quites toda distracción y para que apartes de nosotros aquello que no es tuyo, Señor. Que seas tú hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, quiero que se ubique ahí en el libro de los Hechos. Estamos en nuestro capítulo 20. La semana pasada tuvimos, ¿cómo podría decirlo? Tuvimos nuestro pastor Jaime Piña, donde nos estuvo hablando, ¿sí?, de las misiones, de lo importante que es la misión de Dios, ¿sí? Y bueno, quiero seguir en el libro de los Hechos, hablando del capítulo 20, poniendo como ejemplo al apóstol Pablo. Sí, hemos venido hablando de este libro glorioso que nos enseña, ¿verdad?, cómo vivir una vida guiada por el Espíritu de Dios en esta nueva humanidad, ¿verdad?, donde tomamos los ejemplos de la iglesia primitiva para precisamente traerlos a nuestra vida, poder vivirlos y experimentar, pues, el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Bien, creo que entonces leamos en el capítulo 20, vamos a estar leyendo el verso 17 en adelante hasta el 38, ¿sí? Y leamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, para que de ninguna cosa haga caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres
que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos por 3 años, de noche y de día, no es cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para los que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos han servido. En todos enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, les besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro. Le acompañaron al barco. Amén. Bien, aquí está entonces el apóstol Pablo dando este mensaje a los pastores de la iglesia de Mileto, y el apóstol está dando su discurso a los ancianos y obispos de la iglesia de Éfeso, y los manda a llamar en Mileto. Pablo usa su testimonio, su ejemplo, para enseñar a estos pastores, ¿sí?, y a estos líderes que están en la iglesia de Éfeso. Recordemos que hemos venido hablando del ministerio de Pablo y de cómo incansablemente le estaba visitando las congregaciones, y donde quiera que iba, que hacía, exhortaba, enseñaba y animaba al pueblo de Dios a convertirse en verdaderos discípulos de Cristo, a que la palabra del Señor, el evangelio de gracia, fuese vivido en sus vidas. No era solamente que lo escuchase, sino que lo pusieran por obra, para que pudieran experimentar la transformación y el cambio que se da cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, cuando la palabra de Dios se hace carne en nuestras vidas. Empieza a emerger sobre nuestras vidas la vida de Cristo. Nos convertimos, luego de ser creyentes, nos convertimos en verdaderos discípulos del Señor, que viven para la gloria de Dios. Y aquí está Pablo como ejemplo. Quiero que lo veamos. He titulado este mensaje ¿Cómo luce una vida entregada a la causa de Cristo? Pablo está entregado a la causa de Cristo, a lo que Dios le había llamado. Amén. Y usted y yo hoy debemos reflexionar en cuanto a esto. Si realmente yo estoy luciendo con mi vida que está siendo entregada por la causa de Cristo. ¿Cómo luce mi vida? ¿Cómo es que yo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo yo entregado a la causa de Cristo? ¿O simplemente creí y estoy viviendo de la manera que a mí mejor me parezca, o realmente estoy siendo un discípulo de Cristo? Pablo, donde iba, hacia discípulos de Cristo. Y cuando miramos la iglesia de Éfeso, duró 3 años en esa iglesia enseñándoles, preparando discípulos para que luego quedasen y siguieran haciendo el trabajo. Creo que la visión de cada iglesia es hacer discípulos para Cristo, es multiplicarse. Que si usted ya creyó y recibió el discipulado y se bautizó, entonces usted continúa ese proceso de cambio en su vida, que no se detenga, sino que más bien, por el contrario, se mantenga creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Sí? Es lamentable que en nuestros tiempos mucha gente dice creer en Cristo, pero se quedan estancados y pasan 20 y 30 años en una iglesia y no hacen un discípulo.
Y es triste, porque el llamado que Dios nos ha hecho es ir por todo este mundo y hacer discípulos. Amén. Esa es nuestro llamado. Ahora, ¿cómo luce una vida entregada a la causa de Cristo? Bueno, vamos a ver el ejemplo de Pablo. Pablo les enseña a través de su propia vida entregada a Cristo, ¿verdad? Y quiere decir que entonces esta vida entregada a la causa de Cristo implica un compromiso integral con el servicio, con la vigilancia y con el apoyo de la iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Le hago la pregunta. Nosotros. ¿Sí? Usted y yo somos la iglesia de Cristo, y cuando yo entiendo que como iglesia de Cristo estoy comprometida o comprometido con la causa de Cristo, entonces hay una entrega, ¿sí?, que implica servicio. Estoy aquí para servir. Amén. Estoy aquí ¿para qué? Para vigilar tanto mi vida como la vida de mis hermanos, ¿sí? Y vigilarlos, ¿para qué? Para edificarnos juntos. No es para criticarlo, no es para juzgarlo, no. Es para animarles a vivir una vida que agrada a Dios, a vivir una vida que está comprometida con la causa de Cristo. Y ahí está el apóstol poniéndose como ejemplo, y de lo que hoy vamos a estar hablando, ¿sí?, del compromiso que asume Pablo, del compromiso que debemos asumir nosotros, y de cómo entonces debemos lucir viviendo una vida agradable a Dios, ¿sí?, que vive por la causa de Cristo. Así que he dividido este mensaje en tres partes, ¿verdad? Y es que la primera nos habla de una vida que agrada a la causa de Cristo, vive a los intereses de la iglesia de Cristo. Es decir, si estoy comprometido con la causa de Cristo, entonces estoy viviendo para los intereses de la iglesia de Cristo, la cual Él compró a precio de sangre, ¿sí?, que no le pertenece a los pastores ni a los líderes, que le pertenece ¿a quién? A Cristo. ¿Usted le pertenece a quién? No es a una organización, no, usted le pertenece. El dueño de la iglesia es Jesucristo, quien pagó con su propia sangre, quien te compró. Amén. Y ahora tú le perteneces a Él, porque Él te compró, te sacó de las tinieblas a la luz, y ahora te hace pertenecer ahora al pueblo de Dios, un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos sus virtudes. ¿Y cómo la vamos a anunciar si no le conocemos? Es necesario conocer, intimar con ese Dios maravilloso. Amén. Para que luego usted, al estar lleno de Él, pueda anunciar y pueda hablar de lo que Él es. Amén. Eso fue lo que Él hizo con sus discípulos. Amén. Anduvo con ellos, enseñándoles. Y luego, ¿qué hizo? Después de haberlos preparado, les dijo: vayan y hagan lo que yo les he enseñado. Hagan discípulos, multiplíquense en otros. Amén. ¿Sí? Entonces usted debe entender que ahora usted vive para los intereses de Cristo, de su iglesia, la que Él compró a precio de sangre. Pero además de eso, una vida entregada a la causa de Cristo advierte de los peligros contra la iglesia de Cristo. ¿Qué hace? Exhorta, enseña, corrige. Es aquel que se prepara para ser exhortado a través de la palabra, que vive siendo confrontado por la palabra de Dios, pero que además de eso enseña con su propio ejemplo. Es lo que podemos ver del apóstol Pablo. Pero además de eso, una vida que agrada
o mejor, una vida que está entregada a la causa de Cristo, apoya las necesidades de la iglesia de Cristo. Es decir, que vivimos en función a estas tres cosas de las que le estoy hablando. Y quiero empezar hablando entonces de la primera, ¿sí? Sirve a los intereses de Cristo, amén. Y quiero que leamos ahí en el verso 1, porque dice: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Los hizo llamar. En Pablo había una gran preocupación. Él había decidido viajar a Jerusalén para bendecir a la iglesia de Jerusalén llevando ofrendas, ¿verdad? Porque estaban en una necesidad terrible. Decide ir a Jerusalén, sabía que los judíos le perseguían para matarle, sin embargo estaba venciendo el mal con el bien. Así que decide hacer un recorrido por todas las iglesias, exhortándoles a mantenerse firmes y a mantenerse animados en la obra del Señor. Amén. Dando, ¿sí? Porque es mejor dar que recibir. Y si ellos han recibido la palabra de Dios, si ellos han sido enseñados por el apóstol Pablo, ellos han recibido el consejo, han recibido las enseñanzas de este hombre, y ahora se convierten en discípulos de Cristo para dar a otros. De lo que tú recibes de gracia, entonces das de gracia. Si tú no recibes, si no hay una transformación, si no hay un cambio en tu vida, si no hay una madurez, ¿qué vas a enseñar? Es por eso que es tan importante que cuando vengamos a la iglesia usted entienda que usted está recibiendo la palabra de Dios, y al aplicarla a su vida se va a producir una madurez y un crecimiento en tu vida. Amén. ¿Sí? Así que aquí está Pablo. Se preocupa por la iglesia de Éfeso. Dice: bueno, creo que no los voy a ver más. No sé qué es lo que me espera allá en Jerusalén. Pero lo que sí es cierto es que el Espíritu Santo me ha dicho que me esperan prisiones, que me esperan tiempos difíciles. Y necesito advertirles a ellos que a lo mejor no me van a ver más, que a lo mejor me despido de ellos, no sin antes enseñarles que Dios los ha llamado para que sean discípulos y para que hagan el trabajo, así como yo lo estoy haciendo. Es tremendo. Porque, ¿sabe? Las predicaciones de hoy día, usted lo escucha a los pastores diciendo: me esperan. ¿A quién escucha usted diciendo? El Espíritu Santo me está diciendo que me esperan tiempos difíciles. Usted escucha que más bien dice: el Espíritu Santo me está diciendo que te van a carro, casa, ¿sí o no? ¿Ah? Su predicación es a que ven a Cristo para que resuelva todos tus problemas. Pero el apóstol Pablo le está predicando a este grupo de pastores, de líderes, y le está diciendo: el Espíritu me ha dicho que me esperan prisiones. Así el Espíritu Santo te dice a ti que te esperan cosas difíciles. ¿Estás tú dispuesto a servirle a Dios? ¿Estás tú dispuesto a ser cristiano? Por eso es que Jesucristo dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Sí? El que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Ser un discípulo de Cristo, estar convencido que el llamado que Dios te ha hecho es para seguirle, para servirle a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias. ¿Sí? Lamentablemente en nuestros tiempos vemos gente que sigue al Señor y cuando le viene la primera prueba no vuelve más, no aprende. Pero aquí está el apóstol Pablo enseñándole ¿a quién? A los ancianos, a los obispos, los líderes de la iglesia de Éfeso, diciéndole: vengan acá, necesito reunirme con ustedes. ¿Y sabe qué hace esta gente? Obedecen al llamado.
entienden que han sido llamados para servir a Cristo. Están comprometidos con la causa de Cristo y deciden ir a escuchar el mensaje, deciden ir a recibir el consejo de Dios y se trasladan, lo de acá, se trasladan, mire, ya le voy a decir, 69 kilómetros a pie, 14 horas, 17 horas caminando para llegar a Mileto desde Éfeso, ¿sí? Comprometidos con la causa del Señor, entendiendo que el apóstol le está diciendo venga, y se reúnen en Mileto para recibir el mensaje, ¿sí? Están comprometidos. Y Pablo es de ejemplo para ellos. Así que obedecen al llamado. Y se reúnen donde, ahí en Mileto, y el apóstol Pablo empieza a decirles, a través de su testimonio, el verso 18, cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. ¿Sí? Le empieza a decir, bueno, vengan acá, ustedes me conocen y ustedes saben cómo me he conducido, ¿sí? Desde el día que llegué en Asia Menor, duró 3 años con ellos enseñándole, y les está diciendo, hablándole de su testimonio, de su ejemplo, ustedes han visto cómo me he conducido entre vosotros. ¿Cómo debe lucir un discípulo de Cristo que está comprometido con Dios, con toda humildad? ¿Sí? Vamos a leerlo. Verso 18. Cuando vinieron él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo del primer día que entré en Asia. Verso 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Ve? ¿Cómo le estaba sirviendo Pablo al Señor? Hermano, con humildad, con muchas pruebas que le habían sobrevenido, con muchas acechanzas. ¿Sabe? Le entendía que Cristo había dicho: en este mundo tendréis aflicciones, pero vence, porque yo he vencido. Por eso es que Pablo llega a decir: se han imitado de mí como yo de Cristo, porque el ser un discípulo de Cristo es ser como Cristo. Amén. No es nada más que usted lo escuche y lo entienda y lo sepa, es ponerlo por obra, es vivirlo. ¿Y cómo lo vivimos? Hermano, con toda humildad, reconociendo que no la sabemos toda, reconociendo que dependemos de Dios, reconociendo que van a venir las aflicciones, que van a venir los momentos difíciles, y yo necesito de Dios. Amén. Y aquí está Pablo diciéndole a ellos: bueno, ustedes mismos han visto mi ejemplo, cómo me he conducido entre vosotros con toda humildad, reconociendo el trabajo del Señor en mi vida. ¿Sí? ¿Saben? Cristo llegó a decir, vamos a buscar allí en Mateo capítulo 11, versos 29 y 30. Vamos a colocarlo ahí en pantalla, vamos a leerlo. Miren lo que dice. Dice: llevad mi yugo y sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras. ¿Qué está diciendo el maestro? Aprendan de mí. ¿Usted quiere aprender del maestro? Debe entonces andar con toda humildad de corazón, no fingiendo. Porque Dios es humilde de corazón. Y yo debo aprender a ser humilde
de corazón. Amén. ¿Cómo quiere que ande la iglesia? ¿Cómo quiere el Señor que ande la iglesia? Con humildad. Amén. ¿Es usted humilde? ¿O es altanero, orgulloso, altivo? ¿Ah? Usted se la sabe toda. No, mi hermano. Seamos humildes. Porque Dios al humilde lo mira de cerca. Pero el altivo lo mira, ¿sabe? De lejito. ¿Sí? Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Él no desprecia. Cuando se acerca a Dios, debe acercarse con humildad. Pero además de eso, debe conducirse entre los hermanos con toda humildad. Usted no es más grande que nadie. No mire a su hermano por encima del hombro. ¿Ah? Si Cristo vino a servir y usted ha sido llamado para servir. ¿Ah? ¿Y qué más dice? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios te liberó de la carga del pecado para que ahora asumas el compromiso de llevar su yugo, que es fácil, que es ligero y que trae paz a nuestras almas. O sea, hay tanta gente que dedica su vida a la fama, al éxito. ¿Ah? Y después que llegan allá, terminan quitándose la vida. ¿Por qué? Porque descubren que su alma está en grave conflicto. Porque creen que al llegar al éxito, wow, llegué a la cúspide. No, mi hermano. No, si yo me ganaba este premio, ahora sí iba a ser feliz. La felicidad se encuentra en Dios, quien llena nuestro vacío. ¿Eh? Que nos da paz, porque Él te conoce, Él te creó con propósito y Él conoce para qué estás acá en esta tierra. Cuando tú vives para cumplir el propósito de Dios en tu vida, entonces tu vida tiene sentido y no vives aterrado por lo que va a pasar, porque entiende que estás viviendo con el propósito por el cual Dios te creó. Y ahí está Pablo diciéndole: yo quiero ponerme como ejemplo. ¿Te han visto cómo me he conducido entre vosotros? Con toda humildad, a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones difíciles, ¿sí? Dios me ha llenado de su paz. Amén. Porque es Dios quien llena nuestra alma, lo profundo de nuestro corazón. Amén. Y entonces, mi hermano, Dios quiere que andemos todos con toda humildad. Fíjese, Filipenses capítulo 2, versos 3 y 5, está el apóstol diciendo: sean como Cristo, tengan el mismo sentir de Cristo. ¿Ve? Y dice, vamos a colocar ahí Filipenses capítulo 2, verso 3. Mire lo que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, se despojó de su gloria y vino a servirnos. Y quiere que usted y yo tengamos ese mismo sentir, que usted no se crea más que nadie y que las cosas que haga las haga para la gloria de Dios, no para entrar en contiendas. Nada hay por contienda o por vanagloria, esperando usted ser exaltado por el hombre. Pablo lo enseñó, se lo enseñó a sus líderes, les dijo: anden con toda humildad. ¿Qué es lo contrario de la humildad? El orgullo, la vanagloria, la altivez, el ego.
Que usted más que los demás. No, mi hermano, así no es. Este camino es para discípulos de Cristo, que evidencian que realmente son de Cristo. ¿Por qué? Porque andan con toda humildad. Amén. Que van a pasar por momentos difíciles, sí, pero que saben que Dios está a su lado, pero que saben que Dios va a permitir la aflicción para que ellos venzan. ¿Qué dijo el Señor? En el mundo tendrán aflicción, pero venzan, porque yo he vencido. Me ha prometido estar a nuestro lado. El verdadero evangelio es que tú vas a pasar por situaciones difíciles, pero que las vas a enfrentar con la ayuda de Dios, con toda humildad, y Él va a poner paz en tu alma, en tu corazón, para enfrentar cualquier circunstancia. Amén. Sin temor, sin miedo, sabiendo que Él está a tu lado, ¿no? Que Él va delante de ti como poderoso gigante, que tú no estás solo, que la obra que Él comenzó, Él la va a perfeccionar cuando tú entiendes que te rindes en humildad a lo que Dios está haciendo en tu vida. No te resistas, no te llenes de orgullo, de vanagloria, no hagas las cosas por pleito, por contienda. Piensa en ti, piensa en tu hermano, que Dios nos ha sacado para transformarnos, para cambiarnos. Amén. Entonces, mi hermano, cuando usted lee el verso 20, mira lo que dice Pablo: y como nada me fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es decir, que Pablo mostró una integridad en la enseñanza. No rehuyó, no se escondió, no se rehusó, no fue rebelde a la voz de Dios, al mensaje. Así que les dice: no he rehuido a darles el consejo de Dios. Más bien, de día y de noche, en público y por las casas, he ido a hablarles acerca del Evangelio de gracia. ¡Wow, hermano! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo cuando usted entiende que usted ha sido llamado a ser un discípulo que vive por la causa de Cristo, que está pensando en dar el consejo de Dios a aquellos que lo necesitan, que no solamente está pensando en él mismo, recibe del Señor para ahora dar a otros, y ahora él recibe de parte de Dios y le está enseñando a este grupo de pastores para que hagan lo mismo. ¿Sí? Para que vivan con toda humildad, para que vivan entendiendo que deben ser íntegros a la palabra de Dios, que a lo que la palabra de Dios dice, bueno, ellos son ejemplo de eso, de vivir la palabra de Dios. ¿Saben qué es triste? Que en nuestros tiempos se levante mucha gente hablando de la palabra sin ser ejemplo. ¿Sí? Y te dice: hermano, usted tiene que amar y usted tiene que perdonar, cuando ellos no lo hacen. Oye, qué importante que usted entienda que debemos ser discípulos de Cristo. Dios no te va a demandar algo que Él no haya hecho antes. Si Él te dice perdona, es porque Él te ha perdonado. Si Él te dice que ames, es porque Él nos ha amado. Si Él te dice entrégame tu vida, es porque Él entregó la suya en rescate por cada uno de nosotros. Dios no te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Lo que es imposible para ti, para Él no lo es. Pero Él quiere que tú te rindas a Él, que entiendas que en esta nueva vida Él te da el poder para tú ser transformado y ser cambiado. Amén. Para vivir sus promesas. ¿Sí? ¿Y qué hizo Pablo? Caminó con toda integridad. No he rehuido, ha enseñado públicamente y por las casas. 21. Dice así: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué hacía Pablo?
de día y de noche, iba y les anunciaba que les anunciaba acerca del arrepentimiento y de la fe en Cristo. ¿Sí? De vivir una vida de arrepentimiento, de hacerle ver a sus hermanos que somos pecadores y que necesitamos cada día vivir una vida de arrepentimiento delante de Dios, reconociendo nuestra falla, reconociendo nuestra dependencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Llenos de fe, de confianza, sabiendo que el que comenzó la obra la va a perfeccionar, sabiendo que el que te llamó te va a santificar, te va a limpiar en la medida que tú vivas reconociendo tus fallas. Amén. Pero no solamente el reconocerlas para nosotros ser transformados, sino también para enseñar a otros. ¿Ve? Quiero que leamos ahí en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Porque esto es una cadena, ¿saben? Lo que yo hoy te estoy enseñando es una cadena que el Señor diseñó desde el principio. El Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Y luego los discípulos enseñaron a la iglesia. ¿Sí? Miren, leámoslo. Otra vez os digo, Mateo capítulo 28, muy conocido, porque es el mandato de Dios hacia sus discípulos. 28, versos 19 y 20, ¿qué dice? ¿Eso qué es? ¿Es un mandato, ¿sabe? Nada más para los pastores? Para todos. Y lo que dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál era la labor de los apóstoles? Enseñar lo que habían aprendido. ¿Se da cuenta que es una cadena? Cuando usted empieza leyendo el libro de los Hechos, se encuentra que ellos empezaron a hacer el trabajo que Dios les había mandado hacer. Vayan y enseñen. La iglesia perseveraba en ¿qué? En las enseñanzas de ¿quién? De los apóstoles. ¿Está usted perseverando en esa enseñanza? ¿Está siendo usted un discípulo de Cristo? ¿Está usted viviendo su palabra? Ahí está. Es un mandato. ¿Sí? Y no es un mandato solamente para los apóstoles, para los pastores. Es un mandato para todos. ¿Sí? Recibir la palabra. Vivir una vida de arrepentimiento y de fe en Cristo. Porque Pablo iba de día y de noche enseñándole a vivir una vida de arrepentimiento, apartándose del pecado para ahora hacerlo bueno. ¿Cómo somos santificados? A través de la palabra del Señor. Cuando usted pone su confianza en lo que Él ha dicho, ese es el evangelio de gracia que Dios nos ha dado y quiere que usted lo enseñe. ¿Sí? Cuando usted lee Éxodo capítulo 6, dice: y esto le enseñarás a tus hijos. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Ah? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Enseñarle a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, que acerca del arrepentimiento y la fe. Le vamos a enseñar cuando estemos en el camino, ¿sí? Cuando lleguemos del trabajo, en la mañana, a mediodía, en la tarde, debemos, porque es nuestra responsabilidad, ir y hacer discípulos. ¿Qué le vamos a enseñar? Acerca del arrepentimiento y la fe en Cristo. ¿Sabe? Esta mañana, cuando venía entrando, me enteré de lo que pasó con la familia de nuestra hermana Karina. Mi hermano de él murió, tuvo un accidente. ¿Sabe? Para mí fue un dolor. Porque, hermano, necesitamos predicar el Evangelio. ¿Sabe la cantidad de gente que se muere sin Cristo? Porque no le predicamos acerca del arrepentimiento y la fe.
Es lo que Dios demanda para darnos salvación. ¿Sí? Y usted tiene la responsabilidad de enseñarle a quién, a sus hijos, a su familia. ¿Le está enseñando usted acerca del arrepentimiento? Hermano, pero como se lo enseño, si yo no me he arrepentido. Si yo he cometido errores y ni siquiera he pedido perdón, ¿se da cuenta? Necesitamos vivir el Evangelio. ¿Vive usted una vida de arrepentimiento y de fe? Cuando viene la prueba, ¿usted se mantiene firme en la fe? ¿Ah? ¿O claudica en la fe? Bueno, necesitamos reflexionar en cuanto a nuestra vida. ¿Está siendo usted discípulo de Cristo? Quiero que leamos allí, en el verso 21, dice, y testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Oye, qué importante, hermano, que usted enseñe esto acerca del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Usted no sabe la responsabilidad que tenemos. ¿Saben por qué? Porque Pablo les está enseñando y les dice, mira, yo hoy les protesto ante todos vosotros que no soy culpable de la sangre de ustedes. Pablo aquí se está lavando las manos y le está diciendo, yo les he dado el consejo de Dios. Les he hablado del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Si ustedes no lo hacen, ya es cuestión de ustedes. Pero yo me lavo las manos porque lo he hecho. No he rehuido de dar el consejo de Dios. De día y de noche les he predicado el Evangelio. Yo quiero que usted también entienda que usted tiene una responsabilidad. Cuando usted lee Ezequiel, vamos a buscarlo. No, perdón, Ezequiel no. Vamos a leer Hechos 17, porque quiero hablarte del Dios del cual tú tienes que hablar. Hechos 17, versos 23 y 27. Ayer precisamente estaba hablando de este pasaje, porque le estaba hablando a alguien acerca de, que busca de Dios. La gente se acerca a Dios cuando le viene un problema, ¿sí? Y usted debe aprovechar para orientarlo, para hacerle ver el plan y el propósito de Dios. Mire, quiero que lo leamos, vaya ahí conmigo. Dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Hay gente que está en una iglesia y no lo conoce. Hay gente que desde niño le han hablado del Evangelio y no conoce a Cristo. Por eso tenemos la responsabilidad de enseñarles a arrepentirse de qué, a mantener su fe en quién. Y aquí está el apóstol Pablo enseñando a un poco de gente que adoraban a Dios sin conocerlo. Y le está diciendo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Sabe qué? Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios quiere habitar en el corazón de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Y sigue diciendo, pasemos
al siguiente, por favor. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Sigamos leyendo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Creo que nos regresamos, hermano. Wow, ¿qué está pasando allá? Ajá. Vamos, sigamos al 26, por favor. Dice, y de una sangre, escuchen, lo que hizo ese Dios que creó los cielos y la tierra, que no habita en templo hecho de manos de hombre. Mire lo que dice. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Qué hizo ese Dios? De nuestra sangre, de una sola sangre, hizo todo el linaje de todos los que estamos aquí. Para que habitemos, ¿sabe dónde? Aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Qué más? Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Quiénes no saben esto? Si usted no lo sabe, bueno, se lo voy a decir. Dios ya prefijó el día que tú naces y el día que tú te mueres. ¿Sí? Porque Él determinó los tiempos. Tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Ahí lo sabe? Sí. Pero Él dice ahí que Él te ha prefijado un tiempo. ¿Para qué? Para que tú habites en esta tierra. Y en ese tiempo, ¿sabe qué quiere Dios que tú hagas? Que lo busques. ¿Sí? Que lo busques, que le conozcas. Y nos ha enviado a nosotros que ya le conocemos a decirte a ti, busca a Dios. Porque Él te ha dado un tiempo en esta tierra. Yo no sé cuánto tiempo, ¿sabe? Yo no sé si te pase los 80, o los 90, o los 100, o los 40, o los 20. No sé. Porque la vida del hombre aquí en la tierra es momentánea, es pasajera, es como la neblina que un momento está y luego desaparece. ¿Qué me imagino yo que este muchacho va a morir? ¿Ah? ¿Está su familia preparada para eso? ¿Cómo es la vida del hombre acá? Que en un momento está y luego desaparece. Así es nuestra vida aquí. ¿Ah? Usted no sabe si saliendo de aquí, no le quiero meter miedo. Porque es que el cristiano no vive con miedo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No vivimos pensando que vamos a morir. No, sabemos que la muerte es ganancia para nosotros. Porque Dios nos ha prefijado un día en el cual vamos a partir. ¿Sabe? Usted después está orando a Dios para que lo sane y Dios lo va a sanar, o Dios lo puede sanar, pero igualito se va a morir. ¿Ah? Entonces, hermano, Dios nos ha declarado su verdad. ¿Usted le está enseñando a sus hijos que tienen un tiempo aquí en esta tierra? Y que ese tiempo en algún momento va a llegar y se va a morir. Pero que eso no es lo importante. Que lo importante es que si pone su fe en Cristo, va a vivir una vida eterna. ¿Ah? Que entiende que al tener a Cristo en su vida va a trascender a la eternidad. Y que la muerte, pues, lógico, es una transición a una vida mejor. ¿Por qué? Bueno, porque en este mundo habrá aflicciones. Allá no. Entonces Pablo le está predicando a esta gente diciéndole al Dios que ustedes adoran sin conocerle, quiero que le conozcan. Él ha determinado un día en el cual, escúchenme, juzgará a todos los hombres.
¿Y sabe a través de quién nos va a juzgar? A través de su Hijo Jesucristo. Por eso manda a todos los hombres sobre la faz de la tierra que se arrepientan y que pongan su fe en Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Estás tú predicando de esto? ¿Le estás hablando tú a tus hijos, a tus vecinos, en el trabajo? ¿Le estás diciendo a la gente que lo más importante de estar aquí en esta tierra es saber que debes creer en Cristo y que debes vivir una vida llena de arrepentimiento? En eso se enfocó Pablo. Y le está enseñando ahora a tus pastores a que no descuiden la grey, a que sigan predicando, a que sigan hablando de estas cosas, porque este es el evangelio de la gracia. Tú no tienes que pagar nada. Dios te quiere salvar, no por lo que tú eres, por gracia somos salvos. No es por lo que tú hagas para ganarte el cielo, no. Es que recibes el regalo de la salvación y en agradecimiento vives para Dios. Y quieres que otros entiendan el plan de Dios en su vida, para que vivan una vida santificada para Dios, una vida llena de cambio, de transformación. Wow, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. No voy a leer los siguientes versículos porque me extendería demasiado, pero quiero que sigamos leyendo el verso 22. Dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Sí? Ligado yo en espíritu. Le está diciendo a los pastores: recuerden que este camino es una nueva humanidad, donde somos guiados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, y donde somos transformados cada día. ¿Quieres vencer el pecado? Llénate de la naturaleza de Cristo, que es la vida espiritual que Dios ha prometido. ¿Cómo vivimos esa vida espiritual? Pues lógico, dándole rienda al Espíritu, orando, adorando a Dios, ¿sí? Leyendo su palabra, viviendo su palabra. Pero si tú le das rienda suelta a la carne, ¿qué va a pasar? No estás viviendo en Espíritu. Dios no quiere que tú vivas bajo los deseos de tu carne. Dios quiere que tú sometas tu voluntad a la voluntad de Él, viviendo en Espíritu, siendo guiado por el Espíritu de Dios. Cuando somos guiados por su Espíritu, ¿sabe el fruto que se va a manifestar en nuestras vidas? ¿Sabe cuál es? Amor. ¿Usted quiere amar? ¿Ah? ¿Usted quiere ser amado? Llénese del Espíritu de Dios. La carne para nada aprovecha. La carne lo que hace es traer corrupción a nuestras vidas, dependencia del pecado. Entienda eso, hermano, le estoy diciendo una verdad. El pecado va a traer sobre usted corrupción y muerte. Pero el Espíritu trae vida y trae paz, gozo, amor, bondad, benignidad, fe, pureza, templanza, dominio propio. Esa es la vida de Cristo en nuestras vidas. Pero la carne, ¿qué hace? Envidia, celos, contienda. Una vida corrupta que a la larga nos va a llevar a perdernos en el pecado. Por eso Pablo les decía: despójense de todo peso y del pecado que les asedia. Liguémonos al Espíritu. Digámosle: Espíritu de Dios, guíame, enséñame, consuélame. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, esta carne es débil, pero el Espíritu está presto.
Él intercede por nosotros. Él nos anhela celosamente. Él quiere que le conozcamos, a ese Dios maravilloso, que nos llena de paz, de fuerza, para vencer, hermano, cualquier circunstancia. Y Pablo es lo que le está enseñando a ellos. Ligado yo en espíritu, me voy, escuche, para Jerusalén. Y no sé qué me va a pasar allá, porque de seguro me mate. Pero el Espíritu me ha dicho que donde quiera que vaya, voy a enfrentar tribulaciones. Se van a levantar cosas fuertes, pero no importa. Estoy enfocado en la carrera, en el llamado, en lo que Dios me ha dicho. ¿Ve? Vivo para el propósito de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Wow. ¿Sabe? A veces le digo a la gente o a mi familia que sin Cristo yo no serviría para nada. Yo no estimo mi vida mundana. Mi vida está entregada al Señor. Y es en esa vida que yo necesito cada día enfocarme. Por eso decía, no estimo, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A mí lo que me interesa es dar testimonio de la gracia de Dios. No que me vean porque yo era un vil pecador y Dios me rescató. Lo vil y despreciable de este mundo llamó Dios, para que ahora le diga a la gente que somos unos pecadores y que es la gracia de Dios que puede transformarlo como Él lo hizo conmigo. Y es lo que Pablo le está diciendo, el ministerio que yo recibí, es que le diga a los gentiles que se pueden arrepentir y que pueden poner su fe en Cristo, que nos puede salvar y transformar. Es el Evangelio de la gracia de Dios la que puede transformar nuestras vidas. ¿Y usted no lo va a hablar? ¿No lo va a enseñar? ¿No se lo va a decir a su familia, a sus hijos? ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tenemos, hermano! Usted y yo hemos sido llamados para correr esta carrera, para cumplir con el ministerio de Cristo, que es proclamar su Evangelio. Amén. Dice el 25: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Sí? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y es aquí donde vamos a entrar en el segundo punto. Y es que una vida entregada a la causa de Cristo advierte de los peligros contra la iglesia de Cristo. Cuando usted lee el verso 23, Pablo sabía lo que le esperaba. ¿Sí?
Ahora, aquí en el verso 28, en el verso 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Fíjense bien, viene ahora la advertencia, él se pone como ejemplo, ahora viene la advertencia, le está diciendo: epa, yo necesito que ustedes entiendan que yo me lavo las manos, yo protesto ante ustedes que yo he hecho el trabajo, les he dado el consejo de Dios. ¿De dónde saca el apóstol Pablo estas palabras? De Ezequiel. ¿Sí? Donde le dice Dios a Ezequiel, el profeta: ve y dile al impío que se arrepienta de su pecado. Si se arrepintiere, no demandaré esa sangre de ti. ¿Sabe? Por eso es que es tremendo cuando usted es guiado por el Espíritu de Dios a vivir la palabra. Y aquí Pablo le recuerda esto que se le dijo al profeta y dice: bueno, yo no voy a ser culpable por la sangre de vosotros. ¿Por qué? Porque yo les he anunciado el consejo de Dios. Les he hablado del arrepentimiento y de la fe en Cristo. ¿Usted está haciendo lo mismo? Cuando el Señor le llame, ¿qué le va a decir? Siervo fiel. Porque usted lo hizo. Es nuestra responsabilidad. Y les dice ahora a los pastores: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo. Ahora le está diciendo: mi consejo es que ahora ustedes se miren a sí mismos y miren al rebaño. ¿Sí? Lo que Pablo le decía a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídese de usted mismo, hermano. Porque si usted cumple con lo que Dios le está diciendo, se salvará a usted y a los que le escuchan. Dios quiere que usted sea el ejemplo. Dios quiere que usted sea un discípulo entregado a la causa de Cristo, que se examina, que se mira a sí mismo y dice: Señor, aquí me falta, esto necesito cambiarlo. Necesito vivir cada día en el Espíritu, Señor. No puedo darle rienda suelta a la carne, porque necesito ser de ejemplo para mi familia, necesito ser ejemplo para mis hermanos en la fe. Necesito aprender para poder enseñar con mi ejemplo, así como ahora Pablo les está enseñando. Amén. Entonces, mi hermano, cuando usted entiende que ahora entonces usted se convierte en un vigilante que vigila su propia vida y que vigila la vida de su familia, de sus hermanos. Amén. Que le dijo Dios a Pedro: ora para que no caigas en tentación. Pilas. ¿Sí? Quiero que intercedas, quiero que ores, quiero que leas la palabra, porque el Espíritu está presto. Mosca, cuídate. Cuida tu familia, cuida a tus hermanos. Estamos comprometidos. Antes de su hermano haciendo algún deber, no dice nada. ¿Lo está cuidando? Necesitamos cada día avanzar en este discipulado, hermano, donde cada día nos exhortamos los unos con los otros y nos animamos a mejorar cada día, porque perseveramos en la unidad, en la comunión unos con otros. ¿Sí? Esto es lo que Pablo le está enseñando a estos pastores y le está diciendo: miren por vosotros y por el rebaño, que el Espíritu de Dios nos ha puesto. ¿Quién nos ha puesto? Mire, cuando alguien
expuesto por el Espíritu de Dios, ¿sabe qué hace? Glorifica a Dios. Y no le importa pasar por las dificultades, porque sabe que Dios está de su lado. Pero el que es puesto por el hombre, ¿qué ve usted? Está pensando en su propio bienestar. Que no le importan las ovejas, que vive por ellas y no por el Señor. Pero el que el Espíritu Santo ha puesto, ¿qué hace? Cuida la grey. Y ahí está Pablo diciéndole, Dios nos ha puesto, ¿sí?, a través de su Espíritu para que protejan, para que cuiden del rebaño. Si usted no se moleste cuando yo le diga algo, cuando le diga una verdad bíblica y le diga, necesitas obedecer a Dios. Esto no le agrada a Dios, porque Dios me ha puesto para darte el consejo. Si tú lo tomas, Dios te va a bendecir y le vas a glorificar. Te vas a convertir en un discípulo que ayude a otro. Pero si desobedeces, es triste para tu vida, porque te convertirás en un lobo rapaz que va a terminar destruyendo su familia, su hogar, sus hermanos, porque no va a ser de ejemplo. Entonces hay la cantidad de creyentes que se van por el mal testimonio de un pastor, por el mal testimonio de alguien que se decía que era cristiano y terminó haciendo lo incorrecto. Y eso hizo que muchos le siguieran y se fuercen al mundo. Y mucha gente que no quiere nada con el evangelio por el testimonio de otros, donde dice que pasé evangélico como eso mejor, se queda en el mundo. Y aquí está Pablo diciendo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. ¿Se da cuenta? Cuídese. Mire cómo se conducen sus líderes. Esto no es que usted tiene que postrarse sobre los líderes de la iglesia. Todo lo que ellos digan, amén. No. Usted debe ir a las escrituras, debe aprender, debe crecer, debe convertirse en un discípulo de Cristo, viendo el ejemplo. No ponga a la gente sobre un pedestal, porque cuando se caiga, usted también se va a caer. Ponga su mirada en Jesucristo y en aquellos que le están dando ejemplo, como el apóstol Pablo. Amén. Pablo sabía que después de su partida se iban a levantar falsos maestros. Y para que usted no sea arrastrado por una falsa enseñanza, necesita prepararse en la palabra del Señor, ser guiado por el Espíritu de Dios. Si no, terminará mal. Una vida entregada a la causa de Cristo, ¿sabe qué hace? Apoya las necesidades de la iglesia de Cristo. Ahí está Pablo diciéndoles, por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y Pablo le está diciendo acá, hermano, porque yo les he dado por 3 años, de día y de noche, les he dado el consejo de Dios. Les he ayudado. En el verso 34, en el 34
3 dice, ni plata ni oro, ni vestidos de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos han servido. ¿Sí? Que le está diciendo, yo les he enseñado a trabajar, a no ser carga para otros. No he estado interesado ni en el oro, ni en la plata, ni en nada de eso. ¿Sí? Es lo que Él quiere que ellos vean. Él como ejemplo. Y les dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Reciba la palabra, reciba el consejo de Dios. Disfrute de lo que le da, pero comparta con los más necesitados. Ayude a su hermano, déle un consejo. El consejo que viene de parte de Dios no es suyo, el de Dios. Dedíquese a la palabra, aprenda, trabaje. ¿Sí? Porque Pablo nos ha dado ejemplo con sus propias manos. Vivamos para el Señor, mi hermano. Amén. Es mejor dar que recibir, porque cuando usted recibe del Señor y da, el Señor le sigue multiplicando. Hay gente que se acostumbra a puro recibir y recibir y recibir y no da nada. Un verdadero discípulo, ¿sabe qué hace? Hace discípulos. Se multiplica en otros. ¿Usted lo está haciendo? Quiero que te pongas de pie y quiero que oremos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cumplir con la gran comisión. Convertirnos en verdaderos discípulos para hacer a otros discípulos. Amén. Bien, quiero que cierres tus ojos y que oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, quiero darte gracias por tu palabra que nos enseña, Señor, acerca del plan y del propósito por el cual nos has llamado, Señor. Que podamos reflejarte a ti, que podamos seguir viviendo para ti, entendiendo el llamado que nos has hecho, de vivir tu evangelio, de proclamar tu evangelio, como Pablo lo ha enseñado. Señor, que podamos vivir para Cristo. Señor, te pedimos que nos ayudes, que cambies nuestra manera de pensar,